Hoy nos acompaña nuevamente en el Tesoro de la Isla Jorge Elías, que es docente y además es docente de la Academia de Formación de Cuadros del Movimiento Nacional. Jorge está llevando a cabo aquí en la productora un detallado curso acerca de la vida del general San Martín. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por Mm, estar con Muy nosotros. bien, muy Este, bien, gracias, Eugenio. Jorge, antes de continuar, te quería hacer una pregunta. Un historiador argentino dice que San Martín es un personaje enigmático, lo llama, porque nunca escribió o no escribió mucho, eh, que nunca logró expresar en forma, digamos, amplia su pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que él pensaba acerca de la revolución? Se puede ver por sus obras, por sus acciones, pero viste que generalmente los grandes hombres dejan también escritos. No es el caso de San Martín, entiendo. Están los consejos, no sé, a su hija, algunas cartas, pero tiene algo de enigmático según tu, claro, era un militar, digamos. Los militares son en general personas reservadas, pero bueno, ¿qué opinas acerca de esto? Yo no creo que San Martín haya sido enigmático. Era un hombre reservado. Psicológicamente era un hombre reservado, pero era muy simpático, muy agradable. Hay muchas anécdotas de esas características que lo pintan de cuerpo entero acá en Mendoza, digamos que se conservan con la tradición. A ver, por ejemplo, decirte que hizo armar una banda de música de negros que tocaba en las retretas, es decir, en los atardeceres de los domingos, en la Alameda que había remozado, que había hecho San Martín, y que se reunía todo el pueblo y bailaban y se escuchaba la música, y un hombre acá de tierras, de fincas, había puesto el dinero para comprar los instrumentos musicales y los negros esclavos que estaban en la finca conformaron la banda de música del ejército de los Andes, pero sus prácticas las hacían en la retreta de Mendoza. Eso es un espíritu, ¿no? Lo marca de cuerpo entero. Después, San Martín escribió muchas cosas. Era un hombre escribió mucho con diversos personajes de la historia, como por ejemplo Higgins, con Rosas, con Tomás Guido, con su amigo y lancero que él le decía. Y hay libros acerca de esto acá en la Argentina sobre la correspondencia de San Martín con distintos personajes. Pero además, nosotros sabemos perfectamente, porque el que ha hecho una investigación profundísima, que fue el profesor Díaz Araujo, se sabe perfectamente que toda la documentación que San Martín había clasificado, organizado, ordenado en Europa respecto a toda la campaña y a muchos de sus pensamientos, por ejemplo, las cartas con el general Miller, todo eso lo envía a Tomás Guido, que estaba acá en la Argentina, y lo envía con su hija desde Europa, cuando su hija se casa con Mariano Balcarce, y el que intercepta toda esa documentación fue Mitre. Y Mitre después hace desaparecer un montón de documentación porque escribe la historia a, conformándola a la ideología masónica y liberal que tenía él. En cartas entre Sarmiento y Avellaneda o en conversaciones entre Sarmiento y Mitre, lo dice perfectamente Sarmiento en un momento cuando dice: nosotros escribimos la historia como nos parece. Es decir, hay ahí un vejamen, digamos,
sobre la verdadera historia y lo que constituye la historia oficial. Pero el revisionismo histórico, esta corriente que nació a causa de estas transgresiones, comenzó a estudiar y a revisar, y no solamente los documentos que poseía San Martín saltan a las claras de todo su proceder y de todas sus actividades y de su pensamiento, sino que hay una profusa documentación por todos lados, que quedó escrita, por ejemplo, ahora vamos a hablar de eso cuando hablemos de la expedición libertadora a Perú. El pensamiento religioso de San Martín y el pensamiento político, puesto en la política, es decir, un pensamiento trascendente, religioso, de respeto hacia la religión católica, puesto en las actas constituyentes de Lima, cuando se realiza la independencia y se escriben las actas, dice clarísimamente lo primero entre los artículos, el respeto de la religión católica. Es decir, no había un relativismo que podía ser. Y volvemos a recordar que queda de manifiesto perfectamente el pensamiento de San Martín, porque digamos que habían tres cosas. No estaba de acuerdo con el libre cambio, que era lo que los ingleses querían a través de sus logias masónicas, de todo el pensamiento liberal, el libre comercio. Él no estaba de acuerdo con eso. No estaba de acuerdo con pequeñas naciones, como quedó conformada toda América después de la independencia, porque, digamos, políticamente fuimos derrotados por Inglaterra y se conformaron un montón de naciones, y los agentes ingleses hicieron todo lo posible para dividir América en un montón de naciones como quedó ahora. San Martín estaba, igual que Bolívar, de acuerdo con la patria grande. Y finalmente San Martín era un hombre católico, no era un hombre masón ni liberal. Y los ingleses querían el iluminismo, es decir, una vida, un pensamiento y una concepción, una cosmovisión de la vida sin trascendencia, sino rotulada como realista, pero no era realista, o cientificista, inmanentista, etc. No, San Martín era un hombre realista, conservador, monárquico, y bueno, si nos introducimos en el tema, ahora lo vamos a ir viendo, pero yo no creo que haya sido un secreto la manera de pensar y de ver las cosas de San Martín. Todo lo contrario, los enemigos sabían perfectamente qué es lo que pensaba. Bien, vamos entonces después de Chile, San Martín A Chile. entiende que vuelve a Mendoza para prepararse para ir al Perú, ¿entiendo? Bueno, después de la batalla de Maipú, Sí. San Martín pasa de nuevo la cordillera y se traslada a Buenos Aires, porque el paso siguiente era ir a Lima, al centro neurálgico del poder español en América. Y bueno, se requería una flota. San Martín va, habla con Pueyrredón, establece las pautas, consigue algo de dinero que se lo sacan a todos los comerciantes ingleses que había en Buenos Aires, de forma imperativa, digamos, tuvieron que poner plata, y se traslada hacia Cuyo, y se hace ahí un nuevo reclutamiento en todo Cuyo de soldados, de unos 2.000 soldados aproximadamente, para reemplazar todas aquellas tropas que habían quedado heridas o fallecidos en los combates y en las batallas del lado chileno.
acá hay un pequeño dato que se ha descubierto hace poco, creo que lo mencionamos, no recuerdo bien, en una de las últimas charlas, que es que San Martín deja una pequeña carta debajo del pie de la Virgen en la iglesia de San Francisco, acá en Mendoza, una cartita debajo de la estatuilla de la Virgen, diciendo, dándole gracias a la Madre de Dios por el triunfo, etcétera, etcétera, por la independencia de Chile. Bueno, una vez repasada nuevamente la cordillera hacia Chile, comienza a desarrollarse lo que se llamó la Guerra a Muerte, porque en el sur de Chile, en la plaza de Talcahuano y en Valdivia, es decir, bien al sur de Chile, a 600 kilómetros de Santiago, de Valparaíso, ¿no? Hacia el sur, a unos 600 kilómetros que está Talcahuano, o unos 900 kilómetros aproximadamente que está Valdivia, los españoles todavía tenían sus fuertes de hombres y recibían ayuda de todo tipo por parte del mar, que venían desde, ya sea desde Lima o, como veremos, desde España. Entonces, San Martín declara una guerra a muerte contra todos aquellos bandidos en el sur de Chile, o poder realista que no se haya subordinado al nuevo poder político de Chile, que era el poder patriota. No se tomaban prisioneros. Y podemos ver varios episodios y pequeños combates que nos demoraríamos mucho en relatarlos, pero de gran heroísmo y de muchísimo valor, hasta que se pone un poco de orden en todo eso, y mientras San Martín, con los dineros traídos desde Buenos Aires, junto con O'Higgins, se ponen de acuerdo y mandan un emisario a Gran Bretaña para comprar naves, porque no había ni un solo barco. Los chilenos no poseían ni una sola embarcación de guerra. Entonces se compran 4 barcos, se lo manda a Álvarez Condarco, que había sido aquel que antes del cruce de los Andes, del ejército de los Andes, se había trasladado por el Paso de los Patos, memorizando todo el recorrido, y había llegado a Santiago de Chile y le había entregado a Marcó del Pont aquella declaración de la independencia que se había producido en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y San Martín lo había mandado con el riesgo de que fuese fusilado este hombre, Álvarez Condarco, o que volviera. Y si volvía, tenía que memorizar, seguramente, decía San Martín, te van a mandar por el Paso de la Cumbre, es decir, por Uspallata, y ya tenía en su memoria el ingeniero Álvarez Condarco todo el recorrido que tenía que hacer el ejército con sus 2 divisiones más grandes, por Uspallata y por el Paso de los Patos. Y así fue. Marcó el Pont, lo mandó de vuelta, lo llevó vendado hasta donde comienza el paso digamos, desde el Paso de Uspallata, lo que ahora conocemos como el Paso Internacional, y de ahí en más lo mandó con otros soldados españoles hasta que cruzara la cordillera nuevamente. Entonces, ese fue un gran, digamos, artilugio de San Martín, donde pudo hacer los mapas de memoria a Álvarez Condarco. Bueno, Álvarez Condarco fue enviado a Gran Bretaña con el dinero. No nos vamos a detener porque nos demoraríamos mucho, pero se timbió la guita en Gran Bretaña. El hombre se mandó y era compadre de San Martín, es decir, San Martín era padrino de casamiento de él. Y era un hombre de mucha confianza, pero se mandó algunas macanas con el dinero y bueno, no sabía dónde meterse y pidió auxilio, qué sé yo, bueno, y finalmente subsanaron las cosas y logró comprar 4 embarcaciones,
una fragata, un bergantín, una goleta, y no me acuerdo los nombres que tienen todas estas embarcaciones, y se viaja hacia Valparaíso con esas embarcaciones y cruzan el mar, con algunos capitanes, digamos, comandantes de cada uno de esos navíos de origen británico. Cuando llegan, San Martín lo nombra a Blanco Encalada, que era un hombre de artillería, Blanco Encalada, un joven, 28, 29 años en esos momentos, lo nombra comandante de esa escuadra. Y Blanco Encalada sale rumbo a Talcahuano y logran tomar un pequeño bote con soldados que estaban de guardia en el mar, cerca de la costa, lo logran tomar prisioneros y reciben la información que venía una escuadra desde España, de 10 barcos, algunos de guerra y otros de transporte de tropa, de refuerzo, tanto a Chile como para Lima. Entonces Álvarez Condarco hace una emboscada en el mar, y de esos 10 barcos logra Blanco Encalada. Blanco Encalada. Blanco Encalada. Perdón, Blanco Encalada. Sí, sí. Dije Álvarez Condarco. Sí. Blanco Encalada. Blanco Encalada logra hacer una emboscada en el mar y toma entre ellos a una embarcación muy importante que se llamaba la Reina Isabel. Era una fragata con muchos cañones, con 50 cañones, y toman otros 4 navíos más. Y logra, bueno, todo esto con combates, con asaltos, con desembarcos, porque también estaban desde la costa impidiendo algunas cosas, entonces tuvo que hacer desembarcar la infantería de marina, Blanco Encalada. Bueno, fue brillante lo que hizo. Y se recupera con toda esa escuadrilla, vuelve hacia Valparaíso y tiene una entrada triunfal. Apoteótico, digamos, para la época de no tener ni una nave, logran llegar a Valparaíso con las 4 embarcaciones que habían comprado intactas, más las 5 naves, entre ellas la Reina Isabel, que era muy importante, para la armada chilena, digamos. Ya tenía casi una armada Chile. Claro, claro. Bueno, y hubo ahí una rencilla entre el comandante que tenían los británicos, digamos, de todas esas naves, renunció, se fue porque él no quería estar a las órdenes de Blanco Encalada, porque decía que era un hombre sin experiencia, que esto, claro, que el otro. Y Blanco Encalada había dicho: yo era de hombre de mar, y me llevaron como artillero en el cruce de los Andes, y no tengo ningún problema en volver a ser un hombre de mar. Y evidentemente fue muy grande esa acción, muy importante, pero muy importante, porque le brindó a Chile una seguridad en el mar que es lo que no tenía, porque los españoles tenían ese poderío en el mar, claro, y ellos, si necesitaban ganado o lo que sea, venían y buscaban en el sur de Chile, claro, y de ahí volvían hacia Lima. Ellos tenían el dominio. Bueno, no lo tuvieron más. No obstante esto, se negoció en Gran Bretaña más embarcaciones, y se logró conquistar, digamos, la voluntad de Lord Cochrane, que era un hombre de
de mar, el lobo de mar, le decían, que había combatido ya contra el poder napoleónico para Inglaterra. Y viene con algunas embarcaciones y con sus capitanes y con sus hombres de mar a reforzar la escuadra chilena, que ahí sí ya deja de ser una escuadra y se transforma en una armada, porque vinieron varios navíos desde Gran Bretaña. Este hombre era un hombre muy valiente, pero muy ambicioso, y quería todo el poder para él, es decir, quería reemplazar a San Martín en la expedición al Perú. Es decir, hubo ahí unos encontronazos, se enemistó con San Martín prácticamente, y le reclamaba a O'Higgins todo el protagonismo para él. Por supuesto que se lo negaron, y le dijeron, no, usted va a ser el comandante de la Armada solamente, y está a las órdenes del general San Martín, eso se lo aclaró O'Higgins. Bueno, la cosa es que este hombre, Cochrane, mientras se preparaba el ejército con el reclutamiento de soldados, con la gente que había venido desde la Argentina, en el año 19, y los reclutas que se habían tomado en Chile, se los lleva a un lugar a todos esos reclutas y se los comienza a entrenar, y se va preparando la expedición de 4.000 hombres. Fueron 4.600 porque había unos 600 oficiales y suboficiales y 4.000 soldados. Pero a todo esto ocurren algunas cosas. Lord Cochrane, vamos a seguir con Lord Cochrane un poquito, fue primero al Callao, hasta Perú, es el puerto de entrada del Perú, y bueno, bombardeó ahí, se combatió, tuvo unos combates sin demasiada importancia, pero fue rechazado, y se volvió hacia el sur y se fue a Valdivia, donde en Valdivia está cerca, en Chile, está a unos 900 kilómetros aproximadamente del puerto de Valparaíso al sur, y está al lado de la isla de Chiloé. Bueno, en esa zona hay un montón de fortificaciones en la entrada a Valdivia, varios fuertes y castillos que hicieron los españoles muy importantes y que están todavía en pie. Uno puede ir, visitar, encontrar los cañones, las plazas donde se formaba todo esto. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, y hay como una ría que entra hacia el puerto, bueno, y es inexpugnable porque de los dos lados hay fuertes, habían unos 10 fuertes aproximadamente, y cualquiera que entrara enemigo sin permiso podía ser bombardeado. Bueno, Cochrane desembarcó y fue tomando fuerte por fuerte, y se apoderaron de todo, incluso de embarcaciones que habían ahí, que las trajeron luego a Valparaíso. Fue una expedición también exitosa la de Lord Cochrane. A todo esto, el gobierno argentino, donde ya no estaba más Pueyrredón, sino que se había apoderado del gobierno Rivadavia, digamos, que era todo lo contrario en el pensamiento y era liberal, masón, etcétera, y estaba en contra de la expedición libertadora, se dedicaba a hacerle ochavas a las calles, a pedir empréstitos al poder británico, para hacer un puerto que nunca se hizo en Buenos Aires con ese dinero, los dineros nunca llegaron, se perdieron por el camino, de 1.500.000 libras llegaron 500.000 y se perdió, no se sabe cómo. Y solamente se hicieron adelantos estéticos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este gobierno de Rivadavia le pedía por favor al ejército de San Martín que cruzara la cordillera para ir a combatir contra los caudillos federales, es decir, en esos momentos contra Estanislao López en
en Santa Fe. Por supuesto que San Martín no estaba de acuerdo con eso y se negó. Para eso renuncia San Martín a su cargo de general en jefe y se hace una reunión en Rancagua, en Chile, con todos los jefes del Ejército Libertador, y bueno, se hace una especie de votación, se le pregunta qué querían, si querían seguir en la expedición hacia Perú, había que renunciar a ser parte del ejército argentino y ponerse a órdenes de O'Higgins, y que se nombrara un general en jefe para ir a hacer la expedición libertadora. Entonces ahí se hace en Rancagua una votación donde la mayoría vota que San Martín siguiera siendo el comandante en jefe, y se continúa con la preparación del ejército para ir a Lima, ya no con la bandera del Ejército de los Andes, digamos, sino que se llamaba, ya dejó de llamarse Ejército de los Andes, se llamaba Ejército Libertador, e iba con la bandera chilena, que en esos momentos se le había colocado 3 estrellas, que eran la estrella de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la de Chile y la de Perú, a esa bandera chilena. ¿De qué color era la bandera? Es como la bandera de Chile ahora, pero en vez de una sola estrella, 3. O sea, técnicamente el Ejército Libertador no fue el ejército argentino, sino chileno. Claro, el ejército patriota, digamos, que ahora sí estaba con muchos reclutas chilenos y con oficiales chilenos que se habían ido reclutando en esos 3 años que estuvo San Martín ahí, desde el año 17, recordemos que fue el cruce de los Andes, hasta agosto de 1820, que partió la escuadra hacia Lima, hacia el Perú en realidad. Fueron 3 años donde también se reclutó mucha gente en Chile, pero Sí. fundamentalmente, sí. No, te hago una pregunta que me quedó de lo que dijiste recién, discúlpame. El hecho de llamar a estos almirantes y marinos de Gran Bretaña, ¿no? Lord Cochrane, ellos obviamente trabajaban para la corona inglesa y que tenían la intención, quizá oculta o no, de trabajar Por para supuesto. que esos territorios quedaran como posesión. ¿No es un peligro eso? Digamos, no llego a Era lo que entender. había, Era lo pero que había. además había una ambición detrás de esta. Recordemos que Digo, ¿por qué no se. recurrió a los Estados Unidos o algún otro país, una potencia, para pedir buques? ¿Por qué recurre a Inglaterra? Quizá no había otra, no sé. Porque se necesitaba marinos, Claro. se necesitaba tripulaciones, se necesitaba, porque digamos, lo que había hecho Blanco Encalada era una corajeada con, con reclutas, con reclutones, digamos, en el mar. No eran marinos de carrera, los soldados, etcétera. No eran hombres de mar propiamente dicho. ¿Y Guillermo Brown no había actuado No, ya en... bueno, pero Guillermo Brown estaba en la Argentina, estaba cumpliendo otra función. No era suficiente. Bueno, se negoció con Inglaterra, sí, negociaron con Inglaterra porque había que conseguir esa cantidad de buques Claro. que hacía falta para enfrentar a la Armada Española que estaba acá. Nosotros no olvidemos que España tenía el Callao, la fortaleza del Real Felipe del Callao, con muchísimos cañones
donde adentro albergaban casi 2.000 hombres, con toda la pólvora, los depósitos de armamentos, etc. Claro, Esa fortaleza protegía el puerto del Callao, donde estaba toda la flota española en América, claro, con grandes embarcaciones. Y además, ese puerto protegía el territorio de Lima por el mar, digamos, el territorio peruano desde el mar, un territorio que tenía dentro suyo unos 23.000 soldados españoles en Perú. claro, Es decir, era mucho. una fuerza y San Martín embarcó 4.000 soldados, 600 oficiales y suboficiales y 800 caballos. Claro, En unas 34, 35 embarcaciones aproximadamente, de las cuales solamente 9 o 10 eran de embarcaciones de guerra, las demás eran de transporte. claro, claro. Y eran unos barquitos que medían 80 metros Sí, y me donde iban imagino, sí. 300 tipos arriba, Sí, sí. padeciendo En el Océano eh, Pacífico. en el Pacífico, donde no se sabía cuánto iba a demorar la expedición, Claro, sí, sí. donde los hombres no estaban acostumbrados al mar, tenían que navegar ahí con todo el padecimiento, la incomodidad, el hacinamiento, las enfermedades, todo lo que pasaba ahí arriba de los barcos con el agua que podían tomar, que era la que se embarcaba, iban con reses para poder ir carneando y comiendo. Es Sí, decir, sí, sí, sí. Un no sacrificio era como enorme. subirse a un crucero ahora para ir a vacacionar, no, no. No, Era no, un una sacrificio situación enorme, sí, 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 sí. muy grande, claro, claro. Sí, Entonces, bueno, una vez que San Martín logra ordenar políticamente lo que iba a hacer, eh, poner a su disposición a todo el personal, digamos, para, para que se dirigiera hacia esta empresa de bien común y renunciaran a sus fueros, digamos, de las Provincias Unidas, porque no querían volver a levantarse contra los propios argentinos, no era un ejército hecho para enfrentar a otras tropas argentinas o para una guerra civil, era un ejército hecho para la libertad de América. claro. Bueno, una vez hecho todo esto, parten el 20 de agosto de 1820 hacia Perú. Y bueno, la navegación demora unos 20 días aproximadamente. Perdón, hace casi 200 años. Claro, claro. Bueno, y es una fecha, porque debe haber sido apoteótico el ver zarpar una escuadra tan grande desde Chile, de un ejército patriota, y es poco tenido en cuenta en la memoria histórica de nuestros pueblos, pero eso fue más o Claro, menos como la partida del ejército de los Andes de Mendoza, es un hecho apoteótico. claro. Eh, Imaginémonos viendo 35 barcos partir desde el puerto de Valparaíso, una cosa para la época, ¿no? Impresionante. Impresionante, impresionante. Bueno, San Martín llega al sur de Chile, de Lima, y se desembarca, y desembarca a toda una división que la puso bajo las órdenes del general Álvarez de Arenales. Ujú. Que Álvarez de Arenales era español, pero combatía para los ejércitos patriotas, y era un hombre que dicen que andaba a caballo, tenía en una bolsa tenía un pedazo de queso, un pedazo de pan, y con eso le bastaba. Era un comando, digamos.
Un hombre, esos hombres de otras épocas, era el mejor general que tenía San Martín, un hombre experto ya en las campañas de las luchas del norte, en Salta, etcétera, un hombre experimentado. Bueno, San Martín pone una división para él y lo manda por la sierra, digamos, en la campaña de la sierra, que es por la cordillera de los Andes, y va avanzando con el ejército que fue todo, digamos, un regreso a la montaña de todos esos soldados y a los avatares de la montaña, y demostraron nuevamente la valía, porque hubo pequeños combates y grandes combates en los que triunfó en casi todos el ejército de Arenales. Y San Martín se vuelve a embarcar y se va hacia el norte de Lima. Es decir, fue haciendo varios desembarcos y a aplicar un poco la estrategia que había hecho cuando hizo el cruce de los Andes. Claro, claro. Bueno, Sí, ahora sí, la empezó a aplicar acá. Desde el mar, claro. Y se va desde el mar y se fue, bueno, a un puerto en el norte de Lima que se llama Ancón, a un lugar que se llama Huacho, a otro Guaura. Bueno, y desde Guaura, desde un balconcito, anuncia que se tiene que declarar la independencia. Y estuvo instalado ahí y viendo, siempre haciendo una guerra de movimientos y no dándole un blanco fijo a los españoles porque eran muy fuertes. Claro. Y los españoles tenían dividida mucha gente, tenían como 6.000 soldados en lo que es el Alto Perú, en la zona de Bolivia, tenían como 6.000 soldados metidos en Lima, dentro de Lima, tenían otros al norte, en distintos lugares, y también se fueron haciendo combates, pequeños, qué sé yo, hay combates que fueron, por ejemplo, el combate de Chacay, el famoso coronel Pringle, que con 25 granaderos a caballo ataca un fuerte de 200 tipos, y los españoles lo persiguen y él se mete al mar con los caballos y con los granaderos. Y se mete al mar y se queda dentro del mar y le dice, vengan a buscarme acá. Entonces los españoles le dicen, bueno, si se rinde, le perdonamos la vida en honor a cómo ha combatido y al valor que han tenido, qué sé yo, porque era una guerra de caballeros también. Bueno, entonces fue enviado prisionero, creo que fue enviado prisionero al Callao, y que después, bueno, cuando San Martín toma el Callao, es liberado Pringles. Y se les da, San Martín les da, por ejemplo, una condecoración que decía, a los derrotados del Chacay, pero eran unos derrotados de la Gran Siete, no era cualquier cosa. Era Puntano Pringles, de San Luis. El héroe nacional de San Luis es. Así que, bueno, No digo nada porque tengo muchos amigos en San Luis. Claro, sí, yo también. Y como esas historias, muchas, se multiplicaban esas historias. Bueno, San Martín hizo una guerra de movimientos que muestra, porque por ahí dicen, no, San Martín nunca se empeñó en un combate. No podía con 4.000 soldados empeñarse en un combate, en una batalla campal contra un ejército dominante, superior. Entonces hizo todo lo que dicen los manuales, una guerra de movimientos. Cuando está haciendo esa guerra de movimientos, logra descender de la cordillera el general Arenales, y San Martín desde el norte amenazaba con sus movimientos. Entonces el general Pezuela, que era el virrey del Perú, le pide una entrevista a San Martín. ¿Sí? Hagamos una reunión, pongámonos de acuerdo.
Esa reunión se produjo en un lugar cercano a Lima que se llama Miraflores. En esa primera reunión, digamos, abreviar, la propuesta era la siguiente. San Martín le dice, unamos nuestros dos ejércitos, hagamos un solo ejército, hagamos un gobierno del Perú tripartito, digamos, un general nuestro, un general suyo y un representante, un diputado, un representante de los civiles peruanos. Démosle la ciudadanía a los indios, a todos los nativos, la ciudadanía peruana. Démosle la libertad a los esclavos. Bueno, una cantidad de cosas que estaban en contra, por supuesto, del gran negocio que tenían instalado los españoles ahí, porque recordemos que llevaban siglos ahí. Las clases sociales estaban muy diferenciadas, los esclavos por un lado, los indios por otro, los cortesanos españoles por otro, los comerciantes por otro, que estaban al lado del puerto, el lujo que había en Lima, era una ciudad floreciente, el oro, la plata que venía de las minas de la montaña, de Potosí, etcétera, era, digamos, parte del camino real que venía desde las provincias del Río de la Plata, pasaba por Córdoba, desde Buenos Aires, pasaba por Córdoba, por todo lo que es, digamos, las provincias tanto de Mendoza como las de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, todo el Alto Perú, todo el comercio se hacía por ahí con mulas, con transporte de mulas, y todas aquellas cosas que procedían desde el Río de la Plata, los cueros, el tasajo, la carne, el charque, todo eso que se podía, la grasa, todo lo que se podía llevar hasta el Perú, se llevaba, las artesanías, habían plantaciones de tabaco, había licores, vinos, etcétera, y lo que se podía llevar después desde Lima hasta el norte, hasta Colombia. Todo ese camino era de comercio y de intercambio comercial, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Era la vida de España en América.